nunca mejor dicho, a las vacaciones de verano. Pero por si faltaba algo, y hablando de facturas, también este mes de junio, las que van a subir son las de la luz y las del gas. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y por qué suben? Bueno, pues suben porque el IVA de la electricidad y el gas natural ha vuelto al 21% después de estar 2 meses y medio en el 10%. Algunas asociaciones, es verdad, de consumidores calculan que el recibo de la luz va a subir hasta 9 euros. Y ahora con este calor y con los aires acondicionados sin parar, pues imagínate el gasto. Bueno, pues de todo esto voy a hablar con nuestro siguiente invitado. Es Jorge Morales de Labra, es director de Próxima Energía y es uno de los expertos de energía más importantes de nuestro país. Así que, Jorge, muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles. Gracias por atendernos. Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias, un placer. Muy buenas noches, Jorge. Bueno, lo primero, para nuestros oyentes, para nuestros ponedores, que puedan seguir haciendo cálculos y poniendo los pies un poco en la tierra, teniendo en cuenta que el IVA de la luz ha vuelto al 21%, como contaba anteriormente. Quiero saber cuánto puede subir este mes de junio el recibo, porque no sé si se puede precisar mucho. Pues, hombre, si tenemos en cuenta solamente los impuestos, ya es un 16%, solamente con los impuestos, ¿no? Porque, por un lado, tenemos esa subida del IVA del 10 al 21, que en realidad retorna a los valores que teníamos previos a marzo. Y, por otro lado, tenemos la subida del impuesto especial de electricidad, que pasa del 0,5 al 5, que también es el tipo que teníamos hasta marzo, ¿vale? Por tanto, ya digo, solamente con esa parte ya tenemos un 16%, más luego el incremento derivado de lo que está pasando con los precios energéticos, que están subiendo fuertemente. En España, en el recibo de la luz, tiene mucho que ver el precio del gas, porque utilizamos gas, quemamos gas para producir electricidad, y además las renovables. Entonces, las renovables, sobre todo la energía solar, han sido muy fuertes durante la primavera. Y ahora son fuertes también en verano, pero tienen un problema, que es que ahora el consumo es mucho mayor cuando empezamos a tirar del aire acondicionado. Por tanto, ahora impacta mucho más el precio del gas que lo que impactaba en el mes de abril o en el mes de mayo. Así que el problema, por tanto, es doble. Por un lado, se incrementan los impuestos y, por otro lado, debido a que hay mucho más consumo por el aire acondicionado, las renovables ya no tienen tanta cuota como tenían en el mes anterior y, por tanto, dependemos más del gas, que está muy caro como consecuencia de la guerra en Irán. Qué interesante, porque aquí, Jorge, ahora mismo, no sé si se puede saber si en los próximos meses de julio, no queda nada para julio, y luego el mes de agosto, ¿el IVA de la electricidad va a seguir en el 21%? Explícanos, por favor, a los ponedores, por favor, para que lo entendamos y, sobre todo, podamos echar nuestras propias cuentas. Vamos a ver, el descuento la rebaja de los impuestos que se aprobó en marzo se aprobó con un decreto ley. Recuerdo que un decreto ley es una cosa teóricamente muy excepcional, aunque en los últimos años, yo llevo 20 años en esto y llevo viéndolo pues casi todos los meses varios, pero según la Constitución está previsto para que el Gobierno tome medidas de emergencia, ¿vale? Con rango de ley. ¿Y cuál es el problema? Que luego lo tiene que convalidar el Congreso de los Diputados. Sí. Y ya sabemos cómo están las mayorías, ¿no? Y cómo está el Gobierno, la dificultad que tiene para sacar adelante los decretos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro que en marzo aprobó un decreto ley que logró convalidar posteriormente en el Congreso, ¿vale? Y este decreto ley se ha acabado ya el tema de los impuestos de la electricidad y del gas, de esto no hemos hablado, ¿vale? Y se va a acabar el día 1 de julio, o sea, dentro de unos días ya, pronto, antes de un mes, se va a acabar también los descuentos en los carburantes, ¿vale? Esto es lo que decía el decreto ley aprobado en marzo. Sí. Me preguntas, ¿esto va a seguir así o no? Bueno, a ver, el señor Trump ya sabemos que un día dice que acaba la guerra y al día siguiente dice que va a aniquilar el país. Entonces, pues sigue habiendo mucha incertidumbre sobre cuál es la situación real de la guerra en Irán. Y, por tanto, tampoco sabemos si los precios van a seguir altos o simplemente por cuestión de que se acabe la guerra se van a desplomar. Dicho esto, lo que sabemos mucho menos es si el Gobierno está en condiciones de aprobar un nuevo Real Decreto Ley y mucho menos de convalidarlo en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Por tanto, las incertidumbres son tan grandes, no sabemos realmente lo que va a pasar. Con la ley que hay ahora mismo aprobada, desde luego, esto no vuelve a bajar. O sea, quiero decir, no hay un sistema automático, si esa es la pregunta, de que si por lo que sea los precios siguen altos, automáticamente los impuestos se bajan. No, esto era una cuestión temporal y ya se ha acabado. Muy interesante. Quiero mandar un abrazo a Julián, que me acaba de seguir en mi Instagram, el pulpo_oficial, y se llevó el otro día una camiseta. Pues te mando un abrazo y me mandas la foto de lo bien que te queda la camiseta, pues un abrazo. Luego también, Jorge, si nos damos cuenta, hay como muchísima incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Entender, por ejemplo, el recibo de la luz es para muchos de nosotros una misión prácticamente imposible. Hay muchos conceptos.
¿Nos puedes explicar a los ponedores qué tarifa sería la más barata ahora mismo? ¿El mercado libre, el mercado regulado? Estamos súper perdidos en este aspecto. Bueno, vamos por partes. Vale. Yo creo que no es tan difícil entender el recibo de la luz. Lo que pasa depende. es que es desagradable, ¿vale? Pero yo animo a todos los oyentes a dedicarle 5 minutos, no más, ¿vale? No más de 5 minutos, pero 5 minutos a decir, bueno, a ver, ¿qué me están cobrando por el tema este? Porque es importante saber lo que están cobrando para tomar una decisión de si cambiar o no de compañía, ¿vale? Y luego, claro, cuando vas a cambiar de compañía ya aparecen términos raros, como estos que has apuntado tú de mercado libre o mercado regulado, que estoy seguro que muchos de los oyentes no conocen. Claro. Y que ya están diciendo, voy a apagar la radio porque esto... no digas eso. ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar, porque yo creo que es mucho más sencillo que lo del mercado libre y el mercado regulado. Básicamente hay dos opciones en el tema de la luz. Es una, tener un precio fijo, ¿vale? Y otra, tener un precio variable. El precio fijo, como su propio nombre indica, es tú ya te dicen, oye, pues yo le voy a vender la electricidad a 11 céntimos el kilovatio hora. Muy bien, ya está. Pues eso voy a pagar típicamente durante un año. ¿Vale? Otras compañías que tienen los plazos, pero lo normal es que sea un año. Vale. Sí. Y el precio variable, lo que haces es que tú pagas en función del mercado. Y el mercado cambia cada cuarto de hora. Ojo lo que digo esto. O sea, el precio es distinto cada cuarto de hora. Y además, debido a lo que hablaba antes de las renovables, en España, en realidad el mercado es como si fuera bimodal, ¿vale? O sea, en las horas donde hace sol, el mercado, el precio es casi cero, es casi gratis la electricidad, claro. Y sin embargo, cuando no hace sol, el precio es carísimo, porque se quema mucho gas y, como decía antes, el gas ahora está muy caro como consecuencia de la guerra, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre con las tarifas a precio variable? Pues que depende mucho de cuál sea la situación del mercado y de a qué hora consumas el precio final que vas a pagar, ¿vale? Dicho esto, cualquiera diría, hombre, pues yo, con el lío que me estás contando, prefiero un precio fijo, ¿vale? Bien, la mayor parte de la población elige un precio fijo. ¿Y qué es lo que pasa? Que pagan más. ¿Por qué? No. Porque las compañías eléctricas no son hermanitas de la caridad, ¿vale? Y entonces, cuando te dan un precio fijo, se cubren de los riesgos que tienen, entre otros, de que tú consumas precisamente en las horas de precio caro, ¿vale? Y no concentres tu consumo en las horas baratas. Entonces, como la compañía eléctrica realmente su coste es el precio del mercado y le va a salir muy caro si te tiene que vender la energía y tú consumes, pongamos, a las 9 de la noche, en vez de a las 2 de la tarde, que es cuando el precio es más barato, ¿vale? ¿Qué hace? Que se cubre. Y el precio que te da es un precio por si acaso tú consumes en las horas caras. De modo que no ahora, sino yo llevo diciéndolo hace más de 10 años, y solamente me he equivocado una vez en los últimos 12 años. Digo 1 de 12, los otros 11 de 12 ha sido más barato siempre una tarifa a precio variable que una tarifa a precio fijo. Aunque, insisto, tiene el inconveniente de que no sabes exactamente lo que vas a pagar, porque los precios oscilan mucho con el mercado. ¡Buah! O sea que me apunto a un precio variable. Jorge, ha llegado el calor de manera implacable, lo estamos viviendo, incluso ha habido tormentas estos días. No hay más remedio en muchos casos que tener el aire acondicionado encendido, aunque sabemos que no sienta mal a la garganta y al pecho. ¿A qué temperatura nos aconsejas tenerlo para no arruinarnos y sobre todo para no deteriorar la salud? Eso te iba a decir, porque si lo que pensamos es en los conflictos intrafamiliares, siempre hay discusión. Yo no he logrado que ninguna familia se ponga de acuerdo con cuál es la temperatura de confort, ¿no? De hecho, esto está estudiado. O sea, quiero decir, cuando vamos, por ejemplo, a un centro comercial, la temperatura que pone el centro comercial está regulada por la ley, porque lo que se hacen son estadísticas y eso se hace con encuestas, ¿vale? O sea, se pone un montón de gente de distintos tipos poblacionales, con distinta ropa y con distinta actividad física, y se les va preguntando a qué temperatura se encuentra usted confortable, ¿no? Y así se hacen unas tablas y demás, ¿no? Entonces, dicho esto, o sea, quiero decir, tenemos que tener claro que no todas las personas tenemos las mismas necesidades, ¿vale? Y además depende mucho de la ropa que llevemos y de la actividad, ¿vale? Hay un ejemplo que yo suelo poner que es muy claro, ¿no? Es muy evidente. La persona que está en la recepción de un gimnasio debe pasar frío si va con la misma ropa que debería ir en la calle, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque dentro del gimnasio, la actividad que están teniendo las personas del gimnasio necesita de una temperatura inferior. Esto está clarísimo, ¿vale? Y por tanto, claro, si está sentado o sentada, pues va a tener siempre más frío. Normalmente además, los hombres somos más calurosos que las mujeres por una cuestión también metabólica, igual que los niños pequeños tienen más frío que las mujeres también, ¿no? Por tanto, también depende de la edad, depende del género y depende de la actividad metabólica, ¿no? Pero dicho todo este follón, o sea, quiero decir que nos demos cuenta que efectivamente hay pues diversidad de opiniones. En general, no merece la pena bajar de los 23 grados, ¿vale? Salvo circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque
como tú decías, hay una cuestión ya económica a partir de ahí. Pensar que hay una regla de oro que es más o menos de media, esto luego depende también de la zona y demás, pero de media, por cada grado que bajamos es un 7% más en el recibo. Fíjate. ¿Vale? O sea que si nos ponemos a 21, que es muy habitual, yo veo muchas casas que ponen 21 grados, tenemos el problema de que vamos a pagar en torno a un 14% más de lo que deberíamos. ¿Vale? Y además nos vamos a constipar. Tener 21 grados, si realmente la máquina logra que la habitación se ponga a 21 grados, tenemos un problema, que es que en verano 21 grados es una temperatura demasiado baja. Por tanto, es mucho mejor tener el termostato en 23, que se alcancen esos 23 y que luego se pare la máquina en el momento en que llegue a esos 23 y por tanto deje de consumir electricidad. Sí, no, de verdad. Jorge, lo estás explicando muy bien. Ya la gente aquí me está diciendo, joder, qué bien, lo estoy entendiendo por primera vez. Yo conozco mucha gente, Jorge, que llega muy acalorada de la calle a su casa y ahora en verano, pues enseguida se lanza directo al mando del aire acondicionado y lo pone a 18, 19 grados para que se enfríe la casa o el salón o la estancia muy rápido, ¿no? ¿Qué le dices a todas esas personas que hacen eso de rápidamente poner 18, 19 grados? Es un error gordo, ¿no? Es un error por lo que te decía. O sea, fíjate, Sí. de 18 a 23 ya son 5 grados, que por 7% ya estamos hablando de más de un 30% de la factura, ¿no? Claro, ¿por qué hacemos eso? Efectivamente, necesitamos una sensación muy rápida. Yo aquí recomiendo... Fíjate que dices, hombre, los ventiladores, eso prácticamente no consumen electricidad y en realidad es una especie de engañabobos, ¿no? Porque no enfrían. Ya, pero rebajan la sensación térmica. Y muchas veces lo que necesitamos cuando llegamos de la calle es rebajar esa sensación térmica de agobio que tenemos del calorazo que hace en la calle, ¿no? Así que mi recomendación, ¿cuál es ahí? Efectivamente, mantener los 23 grados, ¿vale? No va a pasar nada, o sea, en unos minutos nuestro cuerpo se va a acostumbrar. La máquina va a funcionar al 100% igualmente. O sea, si entramos y la habitación está a 25 y la máquina lo detecta, tiene que bajar a 23, se va a poner al 100% el inverter, ¿no? El compresor. No va a haber diferencia en cuanto a la inyección de frío que si lo ponemos a 18. Hay mucha gente que dice, no, yo lo pongo al mínimo para que vaya a todo. Si es que va a ir a todo igual. Va a ir a tope exactamente igual. Con una diferencia. Cuando realmente nosotros nos vayamos acomodando a esa temperatura y lleguen los 23 grados, la máquina ahí sí va a empezar a reducir potencia. Sin embargo, si lo hemos dejado 18, va a seguir bajando y entonces es cuando nos vamos a constipar. Por tanto, mi recomendación, mantener por supuesto los 23 y si necesitamos un extra de sensación térmica baja, utilicemos un ventilador. Vale. Para en ese momento ponemos el ventilador y ahora sí, esto sí, sin necesidad de rebajar sustancialmente la temperatura y de constiparnos, lo que conseguimos es tener una mejor sensación de que por fin hemos llegado a casa y hemos salido del desierto, que es la calle. Qué bueno. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Estoy hablando con un experto en todas estas mecánicas de electricidad, de ventilación. Estamos hablando de ventiladores. Tengo una duda que mucha gente también se está preguntando lo mismo, ¿no? Yo no sé si hay ventiladores eficaces que consumen menos electricidad que otros o no hay grandes diferencias entre ellos. Lo digo porque Margaret me está escribiendo ahora mismo desde Gibraltar. Dice, Pulpo, yo también he puesto un ventilador en mi casa y creo que gasta lo mismo que el aire acondicionado. No lo sé, Jorge. Oriéntanos un poco a los ponedores. No hay muchas diferencias. No. O sea, a ver, cuanto más grande sea el ventilador, más consume, pero para tener un número redondo, aproximadamente un ventilador consume 20 veces menos que una máquina de aire acondicionado. Wow. O sea, necesitaríamos, dicho de otra forma, 20 ventiladores para llegar a una máquina de aire, ¿no? Así que, bueno, que me digas que uno consume un 20% más que otro es prácticamente irrelevante. O sea, eso no se nota en el recibo. El ventilador, incluso puesto todo el día, no se nota prácticamente en el recibo porque el consumo es absolutamente despreciable. Jorge, ¿y qué opinas de los ventiladores de techo? Ahora están como de moda. O sea, en muchas casas se ha puesto un ventilador de techo. Cada vez lo veo más. Yo no sé ahí qué opinas tú. Sí, yo creo que son muy buenos, sobre todo porque a mucha gente no nos gusta, yo me incluyo, dormir con el aire acondicionado. Exacto. No solo lo hacemos cuando en estas noches tropicales, ¿no? Y no baja de 30 grados, donde prácticamente no hay remedio, ¿no? Y para eso es mucho mejor el ventilador de techo que cualquier otro, sí. Porque te da el ventilador cenital desde arriba, mueve el aire, es muy agradable y permite pues tener una sensación térmica mucho mejor sin necesidad de poner la máquina de aire, ¿no? Eso sí, es muy importante que esté bien equilibrado. Aparte por cuestiones de seguridad, porque si no pueden salir volando las aspas y pueden producir un accidente, por un tema de ruido.
Tiene que, o sea, el ventilador de techo, yo los he visto, tienen sus trucos, y hay los instaladores que saben hacerlo, lo hacen bien, pero tiene que dar vueltas sin que prácticamente se oiga, sin que prácticamente se note que está encendido. Esta es la clave del ventilador de techo. Pero sí, yo también soy defensor de poner los ventiladores de techo, sobre todo en las habitaciones, encima de las camas. ¿Sí? Es verdad. Fíjate, Jorge, todo esto que estamos hablando le está interesando muchísimo a los ponedores. Lo sé porque yo estoy en contacto a través del WhatsApp, del 662942605, van escribiendo. Quiero preguntarte que al margen del aire acondicionado, los electrodomésticos son los que más consumen en nuestras casas. ¿Cuáles son? Lo digo porque hay gente que está tomando nota. Lo de al margen del aire acondicionado, ¿no? Sí. Porque siempre la climatización es la que se lleva la palma. Para que tengamos una idea de media, en España una vivienda consume unos 3.000 kilovatios hora al año y en calefacción, por ejemplo, si la tenemos de energía convencional en gas, el equivalente es 9.000, ¿vale? O sea que el triple de consumo en calefacción que en electricidad, lo que son el resto de electrodomésticos, ¿no? Pero bueno, dejando aparte la climatización, bien sea en verano con el aire acondicionado, bien sea en invierno, si tenemos aerotermia, por ejemplo, o algún otro sistema eléctrico que nos caliente la casa en invierno, el ganador de todo el ranking siempre es el frigorífico. ¿Vale? La nevera. El frigorífico, fíjate que es un ladrón silencioso, porque no tiene mucha potencia, no consume mucho en un momento determinado, pero todo está permanentemente encendido. Claro. Y aquí volvemos a lo mismo, también a los termostatos. Sobre todo a los termostatos de los congeladores, ¿no? Hay gente que tiene, pues eso, 22, 23, bueno, esto lo tienen al máximo, ¿no? Yo muchas veces me peleo cuando vienen los técnicos a revisar el frigorífico a casa, que me dicen, no, esto hay que ponerlo al 5, que es el máximo que da mi frigorífico, ¿no? Y le digo, no, con el 3 es más que suficiente, no hace falta ponerlo al máximo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Si además utilizamos el frigorífico, lo estamos abriendo cada 2x3, si es antiguo, ojo esto, también voy a dar a los ponedores consejo, regla de oro, ¿vale? No se almacena en casa la nevera de la abuela. Esto es absolutamente fundamental. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Yo lo he visto sobre todo en las casas de pueblo, que se tiene allí como tercera nevera, la nevera de la abuela, por si acaso alguna vez cuando hay una fiesta o algo, pues allí guardamos las bebidas, ¿no? Y lo tiene encendido todo el año. Eso es una barbaridad. Es que solo tener esa nevera encendida te puede estar costando 100 euros al año de luz. Es que no tiene ningún sentido el tener eso encendido. O sea, una nevera de ahora consume mucho menos de un 20% que una de hace 10 años. Entonces, clarísimamente hay que gastarse dinero en renovar las neveras y, desde luego, sobre todo, no reciclar las antiguas y tenerlas puestas allí en casa a cualquier precio. Así que, les digo, mi recomendación después de la climatización es tener un poquito de cuidado con cómo se usa y cuál es la nevera que tenemos en casa. Genial. Jorge Morales de Labra, experto en energía, director de Próxima Energía. Muchísimas gracias por habernos atendido a los ponedores de calles y sobre todo por todas las dudas que les has resuelto, que nos has resuelto a toda la audiencia. Aquí estamos para ayudar en la radio, en COPE. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer y espero que haya sido de utilidad, realmente, que se haya entendido algo y que perdamos un poquito de miedo a esto del recibo de la luz.